¿Qué tal, hermanos? Gracias por poder compartir con ustedes este 41 aniversario de la iglesia allí en Bellavista. Es un privilegio para mí poder estar acompañándoles. Este mes hemos tenido también la posibilidad de estar festejando los 40 años de la obra aquí en Pilar. Doy gracias a Dios porque podemos estar juntos por este medio y trataremos de no ser muy extensos y buscar algunos pasajes de la Escritura para poder leer. Les invito a buscar en nuestras Biblias el pasaje que se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Allí vamos a poder observar algo que creo que es importante para lo que vamos a reflexionar. Dice la palabra: nunca digas cuál es la causa de los motivos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Sin ninguna duda, cuando nosotros pensamos en el pasado, nos damos cuenta que es poco sabio vivir del pasado, porque cuando nosotros estamos hablando continuamente de los recuerdos tal vez de antaño y deseando que vuelvan esos viejos tiempos, tendremos que decir que tal vez esos viejos tiempos no eran tan mejores. Probablemente en nuestra juventud teníamos más fuerzas, teníamos más ahínco, algunas cosas tal vez sin duda se han desmejorado, pero vivir en el pasado es estar viviendo en un mundo irreal. Es por eso que el predicador en Eclesiastés puede decir: es mejor afrontar las condiciones tal como son y vivir el presente y vivir de triunfo en triunfo, como dice el apóstol. De esto se trata, animarnos a poder vivir de triunfo en triunfo y ver un poco el aspecto, yo diría, el aspecto de una descripción dimensional de la iglesia, porque a veces no nos damos cuenta que debiéramos expresarnos en una manera en tres dimensiones. Poder hablar en el aniversario de un pasado, poder hablar en el aniversario del presente y poder hablar en el aniversario de un futuro. Son tres cosas que creo que son importantes, que no podemos dejar nosotros de lado. Y así como en Deuteronomio Dios le da instrucciones a Israel para que le cuente a sus hijos y para que tengan de generación en generación el poder hacer memoria, es sabio también reconocer a los hermanos que en el pasado iniciaron la obra, se comprometieron con la obra, los que se sumaron a la obra del Señor para poder edificar como piedras vivas lo que es el templo espiritual de la iglesia local, la congregación. Siempre el pasado tiene en sus comienzos cosas que son gloriosas. Para mí el pasado es glorioso. Cuando se inician las obras, las primeras conversiones, los primeros frutos, el ver crecer a los hermanos en la fe, el entusiasmo que hay en el primer amor, y lo grave que acontece cuando se deja el primer amor. Algo de esto vamos a tratar de mirar un poco con la palabra, pero recordar de los trabajos, recordar de la construcción, recordar de cómo se juntaban las ofrendas o las ayudas para poder comenzar a hacer confortable el lugar donde íbamos a habitar. Qué bueno es pensar en este pasado. Y vamos a tratar de enjugar todas las cosas que estamos más o menos mencionando. Y por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, las cartas de Juan, allí dice el verso 2 del capítulo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Verso 4, para tener en cuenta y subrayar, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando miramos el primer pasaje de la introducción allí en Eclesiastés, se nos invita a mirar la realidad del presente, no remarcando tanto los recuerdos del antaño. Es decir, el presente hay que afrontarlo con las situaciones que hoy tenemos. Nada debiera producir angustia y descontento en nuestro congregarnos, porque tenemos muchas bendiciones que nosotros tal vez pasamos por alto y no nos damos cuenta. Pero estas son las realidades que tenemos que tener presente para poder sobredimensionar de alguna manera que a veces estamos muy atados al pasado, pero tenemos que estar viviendo nuestro presente y haciendo uso de la oportunidad de nuestro futuro. Tal vez cuando miramos atrás tenemos la nostalgia de quienes fueron los pioneros. Y esa nostalgia por los pioneros debiera consustanciarse, queridos hermanos, en el impulso y en el deseo de poder hacer memoria de ellos y tomar ejemplo de ellos, porque sus obras, si ya no están con nosotros, con ellos siguen. Pero ¿a qué quisiera apuntar? ¿A qué no debemos dormirnos en los laureles? Porque si se han hecho cosas grandes las ha hecho Dios. Y los logros del pasado son los logros de Dios, porque usó las herramientas útiles. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos si seguimos siendo las herramientas útiles y sumar a aquellos que al presente el Señor ha incorporado a su obra local. En el presente nosotros tenemos una cantidad de cosas por delante para poder zanjar. El presente tiene sus aciertos, también tiene sus desafíos. El presente hay que afrontarlo con capacidades espirituales, con pruebas, con luchas y con la expectativa del futuro. ¿Qué es lo que se quiere para adelante? ¿Cuál es el propósito de Dios en el lugar donde nos ha colocado para poder dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que puede hacer en la vida de otros, valorando y dando lugar a los dones espirituales que han sido dados por Dios? ¿Para qué? Para el equipamiento de la iglesia. Así que esto es importante para que nosotros lo tengamos presente en este encuentro que tenemos, recordando 41 años donde el Señor ha sido el que ha dado el aceite para poder tener el candelero encendido. Cuando miramos el mensaje a las 7 iglesias, son los 7 candeleros. No se debe apagar esa luz, no se debe agotar ese aceite que permite la luz. Así que después entonces, para redondear este concepto de las 3 dimensiones, se encuentra el futuro. Y el futuro, en alguna medida, es una dimensión que poco olvidada, como que no la tenemos en cuenta. Y no me refiero al futuro en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, al arrebatamiento y a todo lo que nos espera, sino a la realidad existencial del tiempo que nos toca a nosotros vivir, el quehacer mañana, el quehacer el año que viene, si el Señor no viene antes. Así que en este momento pienso en esa tiranía de lo inmediato. La tecnología nos ha llevado a lo inmediato, la comunicación a lo inmediato. Estamos haciendo algo en que no podemos responder, pero allí hay un impulso a tener que responder un WhatsApp o una comunicación. Así que eso habla de la inmediatez y eso nos juega en contra, porque nosotros tenemos que proyectarnos también en la obra hacia lo futuro, poner las cosas en las manos de Dios para que Él confirme los proyectos futuros. Pero ¿están los proyectos futuros o nos hemos olvidado de los proyectos futuros? A esto es donde quiero de alguna manera hablar. Quiero decir, en cuanto al futuro, ¿estamos proyectándolo?
Estamos buscando del Señor en su voluntad poder proyectarlo. En Primera Reyes y en Nehemías hay dos súplicas que yo las aplicaría en este caso para este festejo que nosotros tenemos. La primera súplica de Primera Reyes capítulo 3 verso 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hay que buscar tener conocimiento y discernimiento. Da a tu siervo entendido, un corazón entendido, dame entendimiento. En nuestras palabras, danos entendimiento para poder estar en medio del pueblo. Hay grandes necesidades en nuestros días. Hay grandes necesidades en el corazón del creyente por la falta de comunión con el Señor. ¿Cuánto está costando llevar la obra adelante? Porque hay tantas cosas que entretienen al cristiano y le sacan del foco principal que debiera ser buscar el contenido de la Biblia, que es la palabra de Dios, para todos los efectos de su vida, para todas las decisiones de la vida. Y dice Nehemías: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Todo eso fue en décimas de segundo. Estaba delante del rey Nehemías y le dijo: si le place al rey, tu siervo halló gracia delante de tus ojos, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí vemos a un Nehemías que está viviendo el presente de alguna manera confortable en el palacio del rey, sirviéndole al rey, siendo él el cuidador del rey y el siervo, y se está proyectando hacia el futuro, que yo pueda ir a reedificar la ciudad de los sepulcros de mi padre. Y no lejano a esto, Esdras puede decir en el capítulo 3, versículo 11, cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban reedificando el templo, la casa de Jehová. Muchos sacerdotes, muchos de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos ya, que habían visto la primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Pero los jóvenes estaban dando grandes gritos de alegría. Unos lloraban por el pasado que ya no estaba, por el pasado que ya no vuelve, por el pasado que no se puede resolver nada de lo que allí ocurrió. Pero se estaban perdiendo el disfrute de ver cómo se estaban echando estos cimientos de esta nueva casa y cómo los jóvenes daban grandes gritos de alegría. Sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual, es lo que de alguna manera nos hace entender, nos hace ver que hoy es mejor que ayer, hermanos. Y cuando la vida se pone muy difícil, es muy fácil volver al pasado pensando en que las cosas capaz que nos iban mejor o se hacían mejor. Pero el pasado ya se fue. El pasado ya está, ya no existe. Y entonces allí lloraron unos, se alegraron otros. Yo desearía que en este 41 aniversarios estemos todos gozosos, hermanos, animados unos a otros. Tenemos un tremendo tesoro que no lo estamos apreciando. Es un tesoro que por tenerlo nosotros, ese tesoro, no lo estamos apreciando. Es la unidad en un mismo espíritu, la unidad en un mismo congregarnos, la unidad en un mismo sentir, la unidad en una misma mente.
estar en la congregación para servir al Señor, servirnos de los dones espirituales que nos edifican para hacer un bien. Y entonces, volviendo a aquel pasaje de Apocalipsis 2, verso 2, donde el mensaje es: yo conozco tus obras, conozco todos tus esfuerzos, conozco todos tus cuidados, pero tengo algo todavía contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Nos está pasando eso? ¿Nos está aconteciendo esto? Bueno, hay que volver al primer amor, y para la práctica realmente del primer amor debiéramos revisar la vigencia de la gran comisión de predicar el Evangelio. La misión nuestra en el tiempo presente y a futuro es que podamos definirla como hombres y mujeres cristianos que deseamos obedecer a nuestro Señor Jesucristo, poniendo en práctica la doctrina del Señor Jesucristo y de los apóstoles enseñado por ellos, para que nosotros, como un pueblo renacido, nos podamos concentrar en la evangelización. Nunca tanto como en este tiempo hace falta predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un gran mandato, hay una gran tarea, y tenemos que preguntarnos si lo estamos haciendo. Hay esa gran comisión, y se ha tergiversado la gran comisión por una gran omisión. Estamos omitiendo la tarea. Tenemos que predicar el Evangelio por todos los medios. Nuestros jóvenes hoy están en las redes de distintas maneras y poder hacerlo. El Señor dijo: todo poder, toda potestad me es dada, donde en el cielo, en la tierra. Id y haced discípulos, predicad el Evangelio a toda persona. Son 4 cosas que son muy especiales que el Señor dejó en su encuentro con aquellos que le servían allí en el monte. Y esas 4 cosas son: todo poder me ha dado, todas las naciones, llegar a todas las naciones, todas las cosas, y todos los días estaré con ustedes. Ese poder es el poder que tiene quien habla, que es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la nueva creación, la cabeza en quien todas las cosas fueron por él creadas. Así que aprovechemos, queridos hermanos, y no olvidemos que nuestro Señor estuvo orando para que podamos disfrutar de un presente donde Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ellos fueron ganados por mí. El Señor Jesucristo está orando por nosotros. Capítulo 17 de San Juan es toda una oración intercesora para que nosotros podamos disfrutar de todas esas cosas por las cuales Él pidió. No son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo, y el mundo los aborrecerá. Y tenemos que saber que el mundo nos aborrece. Estamos perdiendo el tiempo con las cosas del mundo, que han entrado a nuestra casa, porque muchas veces perdemos el tiempo en el entretenimiento, en las noticias, y la palabra de Dios no la estudiamos. Nos perdemos de estudiar la palabra de Dios, porque el mundo ha entrado de una manera tan manifiesta que nos da lo mismo. Y entonces tenemos que pensar: ¿qué es lo que nos está pasando en un tiempo de pandemia? Y yo te pregunto, hermano, no lo sé, pero tantos me han consultado de distintos lugares. ¿Tienes un problema de conexión? Porque muchos dicen: no puedo entrar a la reunión porque no tengo buena internet, no tengo buen esto, lo otro. Pero resulta ser que a veces no es un problema de conexión, es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Iglesias jóvenes, moderadamente jóvenes, de 40 a 41 años, no podemos tener problema de corazón. Queridos hermanos, en la práctica, nosotros somos miembros de un cuerpo, el cuerpo es de Cristo, Cristo es la cabeza. Tenemos un cuerpo sano si nos alimentamos de alimento sano. Tenemos una mente sana si nos alimentamos de que lo que ingresa sea sano. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? ¿Qué mejor que esa palabra de Dios que justamente por su contenido
y por el autor de ese libro precioso, la Biblia, que es Dios, el creador de todas las cosas, es que no debiéramos tener un problema de conexión ni un problema de corazón. Qué bueno es que nosotros podamos predicar el Evangelio y saber que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que ha sido hecho hombre. Que podamos renovar nuestra visión, queridos hermanos. Al cumplir esa misión, nosotros nos tenemos que asemejar al Señor Jesucristo. Como el Padre me envió, dice el Señor Jesucristo, yo os envío. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, paz a vosotros como me envió al Padre, así yo os envío. Estamos siendo enviados por el Creador. Estamos siendo enviados por el Señor Jesucristo, aquel que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es el que nos está enviando a cada uno de nosotros y nos envía para tener una visión renovada, porque Él dice que debemos alzar nuestros ojos. Ese es un mandamiento. Alzad vuestros ojos, mirad los campos, ya están blancos para la siega. No tenemos nada que esperar. No tenemos que esperar nada. No tenemos ni siquiera que esperar el futuro para esto, porque ese futuro está en el presente mismo. Es el futuro inmediato, es el ahora, el hoy, el mañana. Así que qué bueno es que el Señor haya pedido que alcemos los ojos. Cuando nosotros estamos con las cabezas agachadas, con los ojos mirando hacia abajo, si estamos con los ojos hacia abajo no miramos más que 1 metro cuadrado, hermanos. Seguramente vamos a ver nuestros pies, si están calzados, con qué calzado. Si estamos en la iglesia presencial y miramos para abajo, le vamos a mirar los zapatos del de al lado, del otro. Se lo lustró, no se lo lustró, tiene el cordón desatado. Bueno, eso pasa. Nos empezamos a fijar en nosotros mismos cuando estamos con los ojos hacia abajo. Estamos limitados. Nos vemos a nosotros mismos. Y tal vez nos podemos ver en nuestro vestido, en nuestro estudio, en nuestra forma de andar, nuestra forma de ser. Pero ahora tenemos que alzar la vista. Y esto habla de lo inmediato. Y esto es parte del futuro, futuro inmediato. Entonces, cuando alzamos nuestros ojos, vamos a ver la necesidad que hay en nuestro entorno. Nuestro mundo nunca estuvo impregnado de tanta corrupción, de tanto desvío, de tanto antidios, de tanta anticultura, tan en contra de los valores absolutos. Todo se ha transformado en relativo. Hasta los cristianos hablan de relatividad. Hermanos, ajustémonos a la palabra de Dios, ajustémonos a la doctrina, ajustémonos a la vara, a la vara de medir dada una vez a los santos, que podamos custodiar la doctrina, que podamos predicar a Cristo, que podamos predicar a Cristo y con el Evangelio expresar las verdades del Evangelio, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, poder expresar a través del Evangelio que la salvación no se pierde, que la salvación es eterna, que ya estamos disfrutando de esa seguridad, que podamos darnos cuenta de estas cosas. Y entonces cuando alzo los ojos, me voy a estar olvidando un poco de mis problemas. Quiere decir de el yoísmo, el egoísmo, ese pensamiento que siempre me lleva a pensar en mí. Y entonces voy a pensar un poco más en las necesidades del otro. Mirar los campos, tenemos que hacerlo de alguna manera universal, queridos hermanos, en relación a todo lo que acontece en nuestro alrededor. Lamentablemente, esta posmodernidad, esta posverdad que ahora con la relatividad vivimos, la posverdad, es decir, la verdad es relativa, es tu verdad, es mi verdad, y entonces podemos llegar a discutir mucho, cuando realmente con mansedumbre debemos abrevar en la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, buscar una hermenéutica sana para interpretar la palabra de Dios, pedir consejo a los hermanos ancianos, y de esa manera darnos cuenta que mientras nosotros soñamos acerca de un futuro que sea grato al Señor,
no nos lamentemos ni del pasado y ni tengamos que lamentarnos del presente que tal vez no estamos usando bien, que todos los días podamos estar nosotros seguros que el Señor nos acompaña hasta el fin del mundo. Y queridos hermanos, que este año, este nuevo año, este nuevo aniversario y el que comienza a andarse, sea con ánimo, con deseo de servicio, con confianza, con esa expresión que sale de nuestro corazón cuando el Señor es dueño de nuestro corazón. Cuando hemos estado atentos a esa palabra que dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que podamos disfrutar de un aniversario de la congregación. La congregación no es un edificio hecho por nosotros, es Dios el que ha hecho todas las cosas. No hay nada nuestro, nosotros somos instrumentos útiles en su mano, que lo vil y lo menospreciado de este mundo recogió Él con su sangre preciosa para hacernos nuevas criaturas. En nuestros méritos, lo único que tenemos es nuestra confianza, nuestra fe depositada en Él para que Él haga todo el bien hacer que Él desee. Dios nos ayude, queridos hermanos, que festejemos este aniversario con el ánimo que brota de corazones convencidos, de mentes llenas del pensamiento de Cristo, de mentes llenas de pensamiento de bien, para poder predicar a Cristo, para poder también hacernos de la armadura de Efesios, hacernos de la armadura para poder hacer frente a todas las acechanzas, queridos hermanos. Hay acechanzas que tienen que ver no solamente con tentaciones, sino también o con descréditos o tal vez con situaciones personales. Están las acechanzas en nuestros días de los errores doctrinales que están pululando por distintos lugares, siendo vistos por internet, por predicadores que son falsos maestros. Hermanos, volvamos a la sola escritura, gocémonos en la sola escritura, gocémonos en el canto de los himnos, gocémonos en la presencia de Dios, y que este aniversario sea otra bisagra más que nos haga mirar más adelante, proyectando en Cristo el futuro que Él nos dé, en tanto Él viene a buscarnos. Seamos así bendecidos.